Muy buenos días al canal. Bueno, nos han estado pidiendo que hablemos nuevamente de qué vemos interesante dentro de lo que son las empresas de dividendo. Así que en esta entrega vamos a aprovechar para apuntalar este tema a través de lo que es la estrategia por rango de dividendos. Ya hemos hablado de esta estrategia, de sus fundamentos teóricos, que les dejo un link al video por allá arriba para quien todavía no lo haya visto. Obviamente vamos a hacer a modo introductorio de qué se trata esta estrategia de manera acotada. Obviamente para profundizar vayan al video que les recomiendo. Y posteriormente vamos a ver qué nos ofrece el mercado hoy día a través de esta estrategia por rango de dividendos, qué vemos interesante y vamos a tratar de elegir a través de esta estrategia 2 o 3 empresas que nos parezcan oportunidad o estén interesantes para analizar en este momento. Así que pasamos ahí. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online o de Balance, podés vincularte a nuestro servicio de asesoría sin ningún tipo de recargo ni comisión adicional. Seguís operando como lo hacías habitualmente. Y si querés ver en más profundidad sobre qué consta nuestro servicio, te dejo un link acá arriba sobre un video que hemos hecho al respecto. Los esperamos. Bien, a modo introductorio, sabemos que las empresas value, aquellas que hace mucho tiempo que vienen pagando dividendos, el rendimiento por dividendo o yield o dividend yield se mueve en zona de rangos, ¿sí? Si acá vemos, por ejemplo, los rangos de dividendo de Coca-Cola en los últimos 10 años o de Hershey, bueno, acá tenemos los últimos 15 años, bueno, podemos ver que el rendimiento por dividendo se mueve en rangos, ¿sí? Podríamos decir que Coca-Cola se mueve en rangos entre 2,75 de piso y 3,5% de techo. O, por ejemplo, Hershey, podemos decir que se mueve en pisos de alrededor del 1,5% y techos de alrededor del 3%, ¿sí? Fíjense que se respeta este rango de dividendos durante muchos años, ¿no? Esto es una característica fundamental de esas empresas value que tienen muchísimos años de historial de pagos de dividendo. Bueno, entonces, si nosotros sabemos, vamos a hacer un ejemplo acá, que una empresa se mueve en rangos de dividendo entre el 3,3% y el 5%, ¿no? Supongamos. Entonces, obviamente lo que la empresa paga de manera anual, el dividendo, es fijo, ¿no? O sea, lo que paga en concepto de dividendo, supongamos que es $4 anuales, ¿no? Lo que sí va a variar es la cotización del papel, o sea, la cotización de la empresa en el mercado bursátil. Entonces, si en un determinado momento la acción cotiza a $100, vamos a tener un rendimiento por dividendo del 4%, ¿no? Estaríamos más o menos en el medio del rango. Si cotiza a $120, o sea, aumenta de precio, el dividendo que paga obviamente siempre es fijo, es el mismo, el rendimiento por dividendo va a bajar, ¿sí? Al 3,3%. Recordemos que el yield o el rendimiento por dividendo surge de dividir lo que paga en concepto de dividendo sobre la cotización de la acción, ¿no? Por eso esta relación, a mayor cotización, menor rendimiento por dividendo, ¿no? A modo contrario, si la cotización de la acción baja, en este caso, por ejemplo, $80, el rendimiento por dividendo va a subir a un 5% y estaríamos en el techo de ese rango de dividendo de esta acción, ¿no? Entonces, podemos decir que cuando el rendimiento por dividendo está en el techo del rango habitual, la empresa estaría infravalorada, ¿no? Acá vemos que justamente al 5% es la cotización mínima, ¿no? Eso es el rango de dividendo. Ahora, ¿qué pasa cuando la acción o la empresa aumenta lo que paga en concepto de dividendo? Supongamos que venía pagando un año $4 anuales y pasa a pagar $5 anuales, ¿no? Bueno, el rango de dividendo se respeta en general, o sea, la lógica o la teoría fundamental de esta estrategia es que el rango se respeta, se mantiene indemne, o sea, que va a seguir rondando entre un 3,3% y un 5%. Pero si el dividendo anual aumenta lo que paga en concepto de dividendo, eso quiere decir que la cotización de las acciones van a revalorizarse, van a estar un escalón más arriba.
Por eso, ahora si aumentó lo que paga en concepto de dividendo, para tener un rendimiento por dividendo del 4%, esa acción va a tener que estar cotizando a $125, ¿no? No más a $100, ¿no? Y de esa manera se va a respetar el rango de dividendo. Por eso, esta estrategia por rango de dividendo en empresas que aumentan lo que pagan en concepto de dividendo año a año, bueno, no solo importa lo que te pagan en dividendo, sino que ese aumento del dividendo año a año va empujando la cotización de la acción en el largo plazo, ¿no? Esta estrategia está muy bien explicada en este libro, Los dividendos aún no mienten, de Kelly Wright, así que se los súper recomiendo. Bueno, y en esto un poco grafica lo que les dije previamente, ¿no? Si tenemos una empresa que aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año, o sea, cada año paga más dividendo que el año anterior, pero el rango por dividendo se sostiene en el tiempo, eso se ve reflejado en un aumento de la cotización de la acción. Obviamente, con pagos de dividendo más chicos, el rango de dividendo entre el 2,5 y el 3,5 va a ser más bajo que si la empresa aumenta el dividendo, y obviamente ese rango de 2,5 a 3,5 cada vez es a precios más altos, ¿no? Entonces, por eso la lógica o el fundamento por el cual el aumento de lo que pagan en concepto de dividendo estas empresas empuja la cotización en el largo plazo de las acciones. Y por eso la estrategia es tan válida y tan importante, independientemente del rendimiento por dividendo que nos pague, independientemente del dividendo. Ese dividendo, si crece año a año, en el largo plazo va a empujar la cotización de las acciones. De nuevo, todo esto lo explicamos en el video detalladamente, en el video de rango por dividendos que le recomendé inicialmente. Y para finalizar con la intro, bueno, básicamente entonces, si sabemos que una determinada acción se mueve en un rango de dividendos estable, ¿no? En aquellas empresas con historial larga de pago de dividendo, bueno, podemos hacer una valoración en base a este rango de dividendo. Podemos marcar un techo, ¿sí? El techo se marca promediando las tres puntas o los tres rendimientos por dividendo más altos en los últimos 15 años y un piso, ¿no? Que se marca con los tres valles, los tres picos más bajos del rendimiento por dividendo en los últimos 15 años, ¿no? Y a partir de ahí marcamos el techo del rendimiento por dividendo y el piso del rendimiento por dividendo. Bueno, entonces, haciendo un 10% para abajo de ese techo, podemos marcar una zona de infravaloración. Entonces, podemos determinar que a partir de que ese rendimiento por dividendo esté por arriba de ese límite de infravaloración, la empresa está infravalorada. O sea, cuanto más se acerque al techo del rendimiento por dividendo histórico, la empresa está más infravalorada. Y cuanto más se acerque al piso del rendimiento por dividendo histórico, la empresa está más sobrevalorada, ¿no? Entonces, la idea o la estrategia de inversión en este punto es invertir en las empresas cuando están, según el rango de dividendo, en zonas de infravaloración, ¿no? Sería en esta zona verde, ¿no? Cuanto mayor, mejor, porque nos estaría indicando que estamos entrando en la empresa en situación de infravaloración en relación histórica. Así que bueno, finalizado la introducción, desde ya los invito a ver el video que les indiqué inicialmente para profundizar en esta estrategia. Vamos a pasar a ver entonces qué vemos en el mercado actual de interesante siguiendo los lineamientos de esta estrategia de inversión. En base a la estrategia por rango de dividendos, hemos desarrollado esta planilla que la tenemos disponible online, se actualiza automáticamente para los clientes de la asesoría de RGG Group. Bueno, como ven acá, bueno, tenemos el ticker, el precio cotizante actual que se va actualizando normalmente, ahora está cerrado el mercado, por eso no se actualiza. El dividendo que paga anualmente, el rendimiento por dividendo, ¿sí? De cada una de estas acciones. Obviamente esto nace de la relación entre lo que paga en concepto de dividendo y el precio de la acción. Y lo que tenemos a partir de acá para la derecha es todo lo que nos va a servir para hacer el análisis. Por un lado, la columna amarilla nos muestra
el rendimiento por dividendo promedio de los últimos 10 años. O sea que sería la media entre el techo y el piso de ese rango de dividendos, ¿no? Esta columna que le sigue es dependiendo el rendimiento por dividendo actual en relación al rendimiento promedio de los últimos 10 años, bueno, ¿cuánto se debería revalorizar la acción para llegar a este rendimiento promedio de los últimos 10 años? En el caso de 3M, por ejemplo, para pasar del rendimiento por dividendo del 5,71 actual al 4,22, que es el promedio de los últimos 10 años, el papel se debería revalorizar un 35%. ¿Sí? Si vamos más a la derecha, lo que vemos es las zonas del rango de dividendos, ¿no? ¿A qué rendimiento por dividendo estaríamos en el techo? ¿A qué zona ya estaríamos dentro de lo que es la zona de infravaloración? Esto quiere decir que, digamos, cuando 3M cotiza por arriba del 3,69%, estaríamos en zonas de infravaloración. Y por arriba de 4 estaríamos por arriba del techo de los últimos 15 años. ¿Sí? Recuerden que el techo se calculaba con los 3 picos más altos en los últimos 15 años. Y lo mismo, nada más que en relación inversa, el piso, ¿no? ¿Cuál sería el piso del rango y cuál sería el rendimiento por dividendo a partir del cual lo consideraríamos sobrevalorado? ¿Sí? Y una última columna, que este dato también es interesante, es cuántos años hace que esa empresa aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año. Por ejemplo, bueno, podemos poner el ejemplo de 3M, que hace 65 años que aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año. Esto lo transforma en un rey del dividendo. Recordemos que se consideran rey del dividendo aquellas empresas que hace más de 50 años que no solo pagan de manera ininterrumpida el dividendo, sino que lo aumentan todos los años. Y los aristócratas del dividendo, que son aquellos que hace más de 25 años que aumentan lo que pagan en concepto de dividendo. ¿Sí? Bueno, explicada esta planilla, lo que vamos a pasar a ver es qué vemos interesante o qué empresas vemos interesantes. De más está aclarar que, más allá de que esta entrega apunta a guiarnos o estar en lineamiento con la estrategia por rango de dividendos, no es una estrategia de valoración excluyente, ninguna lo es, sino que es una estrategia de valoración complementaria a lo que puede ser un descuento de flujo de caja, proyección de beneficios, valoración por múltiplos y demás. Es una estrategia de valoración complementaria. Pero en esta entrega vamos a apuntar a cómo hacer un screening utilizando este tipo de estrategia. Bueno, dentro de las que nos pareció interesante, tratamos de elegir 6, 2 de cada perfil. Bueno, nos parece que 3M está cotizando por arriba del techo del rango del dividendo, ¿sí? Empresa que hace 65 años que aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año. Dentro de lo que es un perfil agresivo también podemos mencionar a Pfizer, que lo tenemos acá abajo. Está con un rendimiento por dividendo del 6,13%, siendo que el promedio de los últimos 10 años rondó el 4%, por lo cual si la empresa en algún momento vuelve ese 4, quiere decir que el papel se revalorizó casi un 50%. Esos dos serían de perfil agresivo, ya vamos a verlo un poquito más con profundidad. Dentro del perfil moderado podemos mencionar a Medtronic, empresa irlandesa que se dedica a la producción de dispositivos médicos, que, a ver si lo está por acá, que actualmente está con un rendimiento por dividendo del 3,29%, por sobre el techo, casi en el techo, ¿sí? Estamos, podríamos decir, en el techo del rango del dividendo, así que bajo esta estrategia también sería interesante. Medtronic hace 46 años que aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año, por lo cual estamos casi en presencia de un rey del dividendo también. Esto lo consideraríamos un perfil moderado. Dentro de un perfil moderado también Verizon, que lo tenemos acá abajo. Verizon no es un aristócrata, hace 19 años que aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año, pero está con un rendimiento por dividendo del 6,65%, que está muy por sobre el techo de los últimos 15 años, ¿no? Obviamente, esta empresa es puramente de dividendos
y también tienen que ver con el tema de las tasas de interés actuales como referencia de la Fed, ¿no? Creemos que cuando las tasas se recorten, bueno, estas empresas se van a revalorizar, ¿no? Y obviamente el rendimiento por dividendo va a bajar. Son empresas puramente de dividendos. Y después de un perfil conservador, les voy a mencionar, y después vamos a hablar un poquito del por qué, a dos empresas inglesas, Unilever y Diageo. Las dos están no en techos del rango, sino en zonas de infravaloración. Diageo cotizando bastante por sobre su rendimiento promedio en los últimos 10 años, un 23%. Y Unilever también en zonas de infravaloración, tal vez menos infravaloradas, pero bueno, son empresas que son europeas y hace alrededor, ambas, más de 20 años que aumentan lo que pagan en concepto de dividendo. Bueno, vamos a pasar a ver estas 6 un poquito más en profundidad y ver cuál nos parece más atractiva dentro de estas 6, siempre teniendo en cuenta los lineamientos de esta estrategia de inversión. Bien, acá vemos las 6 que tomamos, las ubicamos por perfil de riesgo. 3M la pusimos en un perfil agresivo, obviamente, porque está teniendo el problema de los conflictos respecto a los litigios. Bueno, el de los tapones auditivos ya resuelto, bueno, o casi resuelto, con la multa que tienen que pagar. Y los de los productos PFAS, bueno, eso sí genera cierta incertidumbre de que haya nuevas demandas al respecto. Entonces, por este tema de los litigios, lo consideramos un perfil agresivo, más allá de que la empresa es una empresa value, una empresa con una gran ventaja competitiva, basado en la generación de patentes, pero bueno, no podemos desconocer esa incertidumbre que genera el tema de los litigios. Pfizer lo ponemos en un perfil agresivo debido a que las farmacéuticas en general, son un perfil agresivo debido a que su ventaja competitiva está basado principalmente a la capacidad de reemplazar las patentes que se van venciendo por patentes nuevas y que además siempre están expuestas a los litigios debido a los fármacos que sacan, ¿no? Por eso lo consideramos un perfil agresivo. Más allá de que consideramos, ya lo hemos hecho o hemos hablado en muchos videos previos, que la consideramos sumamente infravalorada y una oportunidad interesante de inversión en el sector farmacéutico. Yendo a un perfil moderado, Medtronic, esto haciendo una pequeña referencia de cada uno, ¿no? Medtronic es una empresa con sede en Irlanda, que creemos que tiene una gran ventaja competitiva. Más allá de estar en el sector salud, bueno, no está directamente relacionado con lo farmacéutico, así que por eso lo consideramos un perfil moderado. Es una empresa value que hace muchísimos años que paga dividendos de manera ininterrumpida y creciente. De todas estas empresas, obviamente, hay videos en el canal si quieren profundizar. Verizon, un poco ya hablamos de cuál es la hipótesis de Verizon. Es una empresa puramente de dividendo, por lo cual la jugada o la estrategia ahí sería a esperar un recorte de tasas de la Fed, lo cual haría que el capital rote de los bonos del tesoro a buscar más riesgo, ¿no? Y obviamente, si los bonos del tesoro vuelven a rendir en algún momento un 2, un 2,5%, es muy raro ver a Verizon que siga durante en ese periodo con yields de arriba del 6%, ¿no? Entonces, para que baje ese rendimiento por dividendo, debería revalorizarse la cotización de la acción. Así que la estrategia en Verizon, por ser puramente dividendo, es esperar al recorte de tasas de la Fed. Y después te dejé para lo último las dos inglesas, Unilever y Diageo, y quería puntualizar el tema del withholding tax. ¿Sí? Ustedes saben que las empresas americanas le descuentan por inversor extranjero un 30% de lo que pagan en concepto de dividendo, ¿sí? Que ese es el famoso withholding tax. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia que tienen. Nosotros, como inversores de CDR, vamos a sufrir el descuento, entonces, del 30% por Estados Unidos, o sea, por el gobierno norteamericano, y un 10% a nivel local en lo que son gastos, comisiones de Comafi y demás. Por ende, de este rendimiento por dividendo que tienen las empresas americanas, tenemos que descontarle el 40%. De ahí surge lo que es el yield neto, ¿sí? El rendimiento por dividendo neto que vamos a cobrar nosotros, inversores en CDRs. ¿Sí? Entonces, fíjense
que es lo que le quería mostrar, que, bueno, es una reducción importante, ¿no? Pfizer, por ejemplo, de un 6,08 de rendimiento por dividendo bruto, nos queda de bolsillo un rendimiento neto del 3,64% en dólares, ¿no? Bien, este withholding tax varía de país a país. Por ejemplo, Irlanda, al que pertenece Medtronic, no es un 30%, es un 25%, igualmente sigue siendo alto. Y las empresas inglesas no tienen esa retención, por lo cual solamente vamos a tener un descuento del 10% por los gastos locales sobre el rendimiento por dividendo. Entonces, fíjense cómo Unilever, aún teniendo un rendimiento por dividendo mucho más bajo del 3,61, si vamos al rendimiento neto, ¿sí?, que nos queda a nosotros como inversores en CDRs, está muy parejo con los rendimientos del resto de las compañías, ¿no? Siendo que Unilever es una empresa value, una empresa del consumo defensivo, conservadora, mucho más estable, mucho más predecible, por lo cual ahí, ojo, a la hora de analizar rendimientos por dividendo, siempre miren el rendimiento por dividendo neto, ¿no? Entonces, lo que nos pareció interesante analizando el rendimiento por dividendo neto es que estas dos compañías, siendo compañías de un perfil conservador, del consumo defensivo y que por estrategia de rango de dividendos también están en zonas de infravaloración, pueden ser una oportunidad de compra interesante si uno tiene un perfil conservador de inversión, ¿sí? En referencia a esto, les quería mostrar que a veces uno mira los rendimientos por dividendo de las empresas inglesas y ve que son erráticos. Eso tiene que ver porque las páginas toman los pagos de dividendos en dólares y estas empresas pagan o en libras, en el caso, o sea, el activo subyacente en libras, en el caso de Diageo, y en el caso de Unilever paga en euros, ¿no? Si no tenemos en cuenta lo que es el tipo de cambio y lo vemos en su moneda original, bueno, vemos que tanto Diageo, que hace 23 años que aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año, como Unilever, que hace 22 años que aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año, son aristócratas del dividendo, ¿no? En Europa, la definición de aristócrata de dividendo cambia. Es aquellos que hace más de 12 años que pagan dividendo, aumentan lo que pagan en concepto de dividendo año a año, ¿sí? Y si vemos la gráfica del aumento de lo que pagan en concepto de dividendo, fíjense Unilever, que hace décadas que viene aumentando lo que paga en concepto de dividendo año a año, y Diageo también, ¿sí? Entonces, si uno sigue la estrategia de rango de dividendo, bueno, lo hemos visto previamente, el aumento consecuente y sostenido de lo que pagan en concepto de dividendo a través de muchos años, en algún punto empuja a largo plazo la cotización de las acciones, ¿no? Entonces, bueno, quería dejarlos con esta reflexión, ¿sí? Obviamente tienen para elegirse un perfil de riesgo, pero estas empresas inglesas nos parecen interesantes desde lo que es la estrategia por rango de dividendos. Como bien dijimos, las técnicas de valoración son complementarias y no excluyentes, por ende les completo la información sobre estas 6 empresas con nuestra planilla de Fair Value, que es una planilla que también tenemos a disposición de los clientes de RGG, y bueno, donde podemos ver que, bueno, dentro de los perfiles agresivos, Pfizer consideramos que está cotizando por debajo de su valor intrínseco en un 33%, o sea, tenemos un margen de seguridad del 33%. Siempre en farmacéuticas exigimos que tenga más del 30% por la incertidumbre futura que tiene respecto a las patentes y los litigios. Bueno, y lo cumple, por lo cual Pfizer cumpliría con, digamos, tanto la estrategia por rango de dividendo y por descuento de flujo de caja. La otra que veíamos como agresiva era 3M. Obviamente acá hemos reducido el fair value de 3M porque el pago de estos litigios que tiene por delante desde ya van a repercutir sobre su flujo de caja operativo y va a hacer disminuir su flujo de caja libre. Esto desde ya disminuye su fair value, por lo cual consideramos que está cotizando tan solo un 8%, con un 8% de margen de seguridad, por lo cual, bueno, acá ponderar si
si vale la pena o no invertir a estos precios en la empresa, o si consideran que bueno, no son los márgenes adecuados por el nivel de incertidumbre que puede presentar la empresa a futuro. Desde el perfil moderado tenemos a Verizon con un margen de seguridad del 20%, lo cual considero o nosotros la sugeríamos con un margen del 30%, lo cual supo estar, pero bueno, son márgenes que igual se puede seguir considerando si uno invierte en dividendos y si sigue la estrategia que planteamos o la hipótesis que planteamos de revalorización del papel ante una supuesta o cuando comiencen las supuestas bajas de tasas por parte de la Fed. La otra empresa que habíamos hablado desde un perfil moderado era Medtronic. Medtronic tiene un margen de seguridad del 6%, o sea, podríamos decir que está cotizando a precios justos o en su fair value. Pero bueno, acá hacer la referencia de que es una empresa realmente value, una empresa con muy buenos fundamentales, con una ventaja competitiva clarísima. Quienes están en el rubro médico, principalmente que utilizan dispositivos médicos, quirúrgicos en quirófano o cardiólogos y demás, sabrán que esto es así. Y desde lo que es los perfiles conservadores que hablamos, bueno, tenemos a Diageo cotizando con un margen de seguridad de casi un 8%, de nuevo, una empresa del consumo defensivo con una ventaja competitiva clarísima en el mercado de bebidas espirituosas, una empresa value por donde la mires, así que podemos considerarla un margen alrededor de un 10% como suficiente si somos inversores conservadores, ¿no? Es un sector poco cambiante, es muy difícil que alguien haga la competencia de Diageo con las marcas que tiene, así que bueno, se puede considerar. Y Unilever, lo mismo, también con un margen de seguridad de un 10%, una empresa también del consumo defensivo en un sector poco cambiante, eso yo siempre lo que pongo en referencia cuando hablo tal vez con clientes. Uno, por ejemplo, cuando habla de una empresa de tecnología que se dedica a las redes sociales, el sector tiene una incertidumbre muy elevada. Nadie puede saber a 10 años en qué estará el sector de la tecnología, cómo nos comunicaremos entre nosotros, cómo serán las redes sociales, si habrá redes sociales o no, qué dispositivos habrá. Todo eso incide en la alta incertidumbre que tiene este tipo de empresas. Empresas del consumo defensivo como Unilever, que se dedican principalmente a alimentos, higiene personal o higiene del hogar, bueno, son elementos poco cambiantes. Dentro de 10 años seguramente la gente siga comiendo, sigue higienizándose y siga limpiando la casa. Por lo cual, el nivel de incertidumbre futuro es mucho más bajo y por eso podemos tal vez tolerar márgenes de seguridad más comprimidos en este tipo de sectores y en este tipo de empresas, ¿no? Unilever además es una empresa gigante con una excelente distribución geográfica, también expuesto a mercados emergentes, tanto China como y la India. Recuerden que Hindustan India es subsidiaria de Unilever, es la empresa de consumo defensivo más grande de la India. Y bueno, son mercados donde a futuro, en los próximos 10 o 20 años, se espera que la clase media sea, digamos, el lugar en el mundo donde más crezca y donde más capacidad de compra genere, ¿no? Entonces, el crecimiento en los próximos 10 o 20 años va a estar dado en estos dos lugares del mundo, ¿no? Creemos nosotros, ¿no? Tanto en la India como en China. Así que bueno, los dejo con un pantallazo general. Esta entrega tuvo la idea de empezar a hacer como un screening desde lo que es la estrategia por rango de dividendos, compararla brevemente con una estrategia de valoración por descuento de flujo de cajas y determinar, según nuestro perfil de riesgo, qué empresas nos interesa más. Después, obviamente, profundizar más en la empresa, ¿no? Si les interesa, por ejemplo, Diageo, bueno, hacer un análisis profundo. Tenemos en el canal videos de Diageo, habría que ver si coincide o no con tu perfil de inversor y si te interesa invertir. Recuerden siempre que cuando invierten en una empresa tienen que estar absolutamente convencidos, por eso siempre hablamos de técnicas de valoración complementarias, que les convenza la valoración por descuento de flujo de caja, por proyección de beneficios, por múltiplos, por estrategia de rango de dividendos. Entonces uno de esa manera invierte convencido, sabe que es una buena empresa, obviamente eso lo definimos por el análisis fundamental, y que las estamos comprando o a precios justos o por debajo de su valor intrínseco, y eso lo determinamos por las distintas técnicas de valoración. Y como siempre les digo, cada vez que inviertan en un papel, tengan la idea o piensen o estén seguros que es una empresa en la cual les gustaría estar invertido
sin ningún límite de plazo, ¿no? Estar invertido por siempre. Así que bueno, los dejo, espero que les haya servido. Como siempre les digo, esto no es una recomendación de compra ni una sugerencia de inversión, sino que tiene un perfil meramente educativo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.